Estamos en 40 días en la palabra, una serie, y estamos a la mitad. En el día número 20 es un buen día para que usted se matricule en un grupo pequeño si no está. Es un buen día para que usted aprenda más sobre la Biblia. Estamos hablando de 40 días en los cuales todos estamos haciendo en nuestro libro devocional un estudio bíblico cada día. Estamos aprendiendo más de Dios. La primera semana hablé de cómo fundamentar mi matrimonio, el negocio, los hijos en la palabra de Dios. Cómo fundar mi vida en la palabra de Dios. La segunda semana mi esposa compartió las 5 razones por las cuales este libro es veraz. Y vimos la veracidad arqueológica, la veracidad científica. La tercera semana compartí las 7 formas en que la Biblia transforma a un ser humano. ¿Por qué un ser humano puede encontrarse con este libro y deja de tomar? ¿Por qué alguien se confronta con este libro y deja el adulterio? ¿Por qué alguien comienza a leer este libro y su vida se transforma? Vimos las 7 razones, cómo la Biblia transforma al ser humano. Y el pastor de misiones, el pastor Leo, compartió la semana pasada cómo este libro me ilumina mi mente, ilumina mi vida, abre mis ojos espirituales. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy, la conferencia de hoy se llama Su Estudio. Hoy vamos a penetrar más profundamente, como llevamos a la mitad y ya usted está encarrilado, vamos a ver cómo es que se estudia la palabra de Dios. Voy a enseñarle cómo es que yo hago las predicaciones, cómo extraigo las enseñanzas a los grupos pequeños, a todo grupo, cómo hacer uno para en su casita estar uno sacando las gemas que hay acá en la palabra de Dios. ¿Cómo? Para que usted no necesite un pastor, no necesite un líder que le esté enseñando siempre, sino que usted sepa cómo estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacerlo con un texto. Está en Filipenses capítulo 2, desde el 19 al 30. Voy a leerlo primeramente, solamente lo vamos a leer. Trate de tener ojos en este momento y oídos de estudiante bíblico. Trate que Dios le hable. Vamos a aprender cómo sacar el mejor provecho a la palabra de Dios. Dice así: espero en el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, está hablando. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en que en el Señor, que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarle de vuelta a Epafrodito. Ahí está un nombre para su nieto, ahí está. Enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. ¿Cuánto le habló ese texto a usted? ¿Cuánto le habló? ¿Cuánto lo ministró? ¿Cuánta enseñanza le dejó? Hay gente que dice: pastor, pero ese texto es muy raro, es solamente un saludo a la gente que le envió una ofrenda de otra iglesia, el apóstol Pablo. Correcto, es un saludo. Uno de esos saludos que, si yo no sé estudiar la Biblia, yo lo puedo pasar por alto. Cuando uno no sabe estudiar la Biblia, uno ve textos como este y se lo brinca. Y se lo brinca a lo más profundo, donde está la carnita, dice la gente. En ese texto yo no leo mucha sustancia, dice alguien. ¿Saben por qué? Porque no saben los 4 pasos para estudiar la Biblia. Vamos a ver, el primer gran paso para estudiar la Biblia, anótenlo en su bosquejo. Número 1, el primer paso se llama la observación. Es lo que acabamos de hacer.
solo lo leímos, solo lo observamos. Es cuando yo me hago una pregunta: ¿qué es lo que dice el texto? Solo tengo que mirar el versículo de la Biblia, o la historia, o el texto, o el pasaje, y solo observarlo. Y cuando yo lo estoy observando, estoy haciendo notas, y escribo todo lo que yo observé. No lo estoy interpretando, no. Solamente estoy observando y escribiendo todo lo que observo. Es lo primero. Cuando yo le pregunto al texto, ¿qué es lo que dice el texto? Número 2, anótelo ahí en su renglón en blanco, en el bosquejo que le repartieron. Número 2 se llama interpretación. Ahora, después de que yo observo el texto, llegó el momento de interpretarlo. ¿Qué significa el texto? ¿Qué significa? ¿Qué significado en la Biblia hay de esto? Bueno, alguien me dijo una vez: pastor, es que la Biblia significa lo que dice. Lo que dice es lo que es. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que lo que usted lee es lo que significa la Biblia? Tenga cuidado, porque este es un libro de comunicación. Este libro se escribió hace más de 2000 años y está lleno de analogías, de frases que literalmente no significan, muchas de ellas, lo que hoy en el siglo XXI significan. Por ejemplo, si yo le hago una carta a uno de ustedes, descubrí que uno de ustedes me está engañando. Me ha estado engañando durante 2 años, y yo le escribo un correo y le digo: vea, hermano, me di cuenta que me estás tomando el pelo. Me has estado tomando el pelo en los últimos 2 años. Tenemos que hablar. Y dentro de 1000 años alguien encuentra las cartas de Rudy y hacen un libro, Las cartas de Rudy Corea. Incontables, como los campeonatos de por ahí. Bueno, y entonces escribe, la gente abre la carta de Rudy y dice: mire, Rudy estaba tan enojado con una persona que esa persona se le tiró encima y lo empezó a agarrar del pelo. Y lo hacía así, lo agarraba del pelo. Seguramente es que el pastor Rudy tenía el pelo largo y tenía una melena por aquí que la gente lo agarró del pelo porque le tomaron el pelo. 1000 años después, nadie sabe lo que significa que me tomaron el pelo. Así es en la Biblia. Uno tiene que llegar al momento de preguntarse: ¿esto significa esto? ¿Qué significa? Es el momento de la interpretación. Por ejemplo, si yo a usted le digo ojo, ¿para usted qué es un ojo? Un ojo puede ser el órgano de la vista en los seres humanos o animales. O un ojo puede ser el agujero de la aguja donde va el hilo. ¿Usted sabía que la palabra ojo tiene más de 20 significados diferentes? Yo puede ser que estoy hablando del ojo de un huracán. Todo depende del contexto. ¿Qué significa el texto? Número 3. Lo tercero que tengo que saber yo es la correlación. La correlación, o sea, la explicación de un versículo con otros versículos. Hacer un enlace con otros versículos. Comenzar a leer otros textos que hablen del mismo tema. Yo me pregunto: ¿habrá algo en la Biblia que hable del mismo tema? Y me voy. Aquí quiero ser muy claro. Uno de los principios de interpretación bíblica es que interpretes un pasaje poco claro a la luz de otros pasajes que sí están claros. En otras palabras, si lees algo en la Biblia que no tiene sentido y no sabes qué dice, entonces buscas en la Biblia otros pasajes que hablen del mismo tema que sí tengan mucho sentido. De eso se llamará correlación, la correlación. Si usted no hace correlación, usted va a fundar una secta. ¿Sabe qué hacen las sectas? Ven un versículo muy extraño, muy raro, y nunca hicieron correlación para ver qué es lo que decía la Biblia acerca de ese tema, y se inventaron una secta rara y una religión rara. Tengan mucho cuidado, porque la Biblia hay que interpretarla bien, con la observación, con la interpretación, con la correlación. Y número 4, llega el momento de la aplicación. El momento donde yo digo: ¿qué voy a hacer con todo esto que aprendí? ¿Qué significa? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo voy a practicarlo? Ok, vamos a hacer una prueba.
Vamos a hacer esos 4 puntos que les acabo de compartir en grupo. ¿Tiene lápiz, lapicero, subrayador, una Biblia por lo menos? Trajo bola de fútbol, hoy trajo bola de voleibol, trajo pantaloneta, trajo todo, trajo Biblia. Ok, téngala ahí, abierta. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Voy a darle algunos antecedentes. ¿Quién está escribiendo la carta a los filipenses? Pablo. ¿Pablo está en dónde? En Roma. Pablo es el apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Está preso en Roma por su trabajo como misionero. Él tiene que compadecer ante el César. Él tiene la esperanza de que un día sea puesto en libertad para volver a visitar a las iglesias que él fundó. Pero ahorita está preso, no puede ir. Y la única forma de comunicarse con las iglesias que él fundó es escribiendo ¿qué? Cartas. No hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay nada. Lo único que puede hacer es escribirle cartas a las iglesias. Y las cartas van a llegar 6 meses después, 1 año después. Una de las cartas que él escribió, la escribió a la iglesia que comenzó en una ciudad llamada Filipos. Es una ciudad de Grecia. Así que Pablo, ¿dónde está? En Italia. Está escribiendo a la iglesia en Grecia, debido a que está escribiendo a las personas de la ciudad de Filipos. Entonces él escribe la carta a los filipenses. Si Pablo el apóstol nos hubiera escrito una carta aquí a Vida Abundante, hubiera sido la carta a los heredianos. Qué bonito suena, ¿eh? La carta primera y segunda a los heredianos, pero aquí es a los filipenses, porque están en Filipo. Así que la iglesia de Filipo se da cuenta de que su pastor está en la cárcel por predicar el evangelio y le manda una ofrenda. Le manda una ofrenda para que se ayude. Y la carta de Filipenses es una carta de agradecimiento del pastor, agradeciéndole esta ofrenda a esta iglesia. Si usted lee ese pasaje, usted dice, pero no suena como muy profundo este pasaje. No suena como que hay muchas cosas, solamente son saludos. Bueno, hagamos lo primero. Lo primero que habíamos que hacer, ¿qué era? Observación. Volvamos al punto 1. Punto 1, otra vez. Devuélvase al bosquejo. Observación. Observemos qué es lo que dice. Observemos. Lo primero que yo veo aquí es que Pablo tiene la intención de enviar a la iglesia de Filipo ¿a cuántos hombres? A 2. ¿Cómo se llamaban? Timoteo y Epafrodito. Ok. Vamos al versículo 19, por favor. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Versículo 25. Yo creo que es necesario enviarles de vuelta. ¿A quién? A Epafrodito. Es lo primero que observamos. Pablo envía a 2 hombres, Timoteo y Epafrodito. La segunda cosa que yo observo, solo estamos en observación, es que Pablo ratifica a estos 2 hombres como modelos de conducta que merecen honor. Por ejemplo, el versículo 20, ¿qué dice? Dice, no tengo a nadie más que como él. O sea, esto es impresionante. Pablo es el mejor cristiano de todos los tiempos. Y dice que él encontró a un muchacho que no ha encontrado a uno mejor que él. Wow, este muchacho Timoteo, entonces hay que estudiarlo. O sea, si Pablo el apóstol dice, no he encontrado a un hombre mejor que él, por eso se los envío. Wow. ¿Qué dice el versículo 29? Vayamos ahí. Dice, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él. Ahora cambia. ¿De quién está hablando? De Epafrodito. Le dice a la iglesia, les voy a enviar a un hombre que no he encontrado un hombre como él, Timoteo. Pero les voy a enviar a otro, a Epafrodito. Ustedes lo conocen, reciban en el Señor con toda alegría y honren a todas las personas que son como Epafrodito. O sea, eran 2 chavalazos. La pregunta es, ¿por qué son estos hombres? ¿Cómo son estos hombres? ¿Por qué son tan especiales? ¿Por qué son dignos de honor? ¿Por qué merecen ser alabados? ¿Por qué? Aquí es donde yo observo que hay 5 características de estos hombres que son modelo. 5 características. La primera la encuentro en el verso 20. Ahí la veo. Vea el verso 20. ¿Qué dice? Dice,
yo no he encontrado a alguien que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. O sea, la primera característica es que Timoteo se preocupaba de verdad por los demás. La segunda característica está en el verso 22. Él dice de Timoteo que él conoce muy bien la entereza de ¿qué? De carácter. Si yo conozco algo de Timoteo, es el carácter firme, maduro que tiene Timoteo. Versículo 25. La tercera característica dice de Epafrodito, ¿cómo le llama? Él es mi hermano, lo llama, mi hermano, mi colaborador. Más allá dice, mi compañero de lucha. Qué rico. Tres características hermosas. La cuarta, versículo 26. Epafrodito los extraña mucho a todos. Los extraña tanto que él, ¿cómo está? Afligido. Él está afligido. Este es Epafrodito. Y la última característica está en el versículo 27 al 30, que dice que Epafrodito estuvo a punto de morir por la obra de Cristo y arriesgó su vida por la causa de Cristo. ¿Ven lo que hice? Entonces, el primer día en mi casa, lo que hice fue, agarré el texto y lo observé. Solamente lo estoy observando. Y anoté todo lo que yo observé. Lo que yo observé, yo sé que aquí muchos de ustedes son teólogos, biblistas, maestros de la ley. Y ya anotaron muchas cosas que yo no vi. Bueno, cada quien hasta donde llegue, ¿verdad? Anotamos todo lo que uno ve. Es lo primero. Ahora vayamos a hacerle el texto. Ya hicimos la observación. Hagámosle ahora el segundo punto. ¿Cuál era el segundo punto? La interpretación. Ahora sí, llegó el momento de interpretar. ¿Qué significa esto? Este pasaje es muy poderoso porque nos da las 5 señales de lo que significa ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios. El versículo 21 dice el versículo 21 que él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, Timoteo. Todos los demás se preocupan por sus propios intereses, pero Timoteo no. Ahora, veamos entonces las características de un hombre de Dios, según lo que la Biblia dice. Pablo dice, Timoteo, de los que yo conozco, es el único en esta iglesia, dice, que se preocupa de veras por ustedes. Quiere decir, primera característica de un hombre de Dios, ¿cómo es? Cuidadoso. Un hombre de Dios es cuidadoso. Yo quiero, con respeto a las mujeres hoy, quiero hablar un momentito, unos minutos con los hombres de la iglesia. Porque estoy preocupado a veces por algunos hombres acá. Yo quiero que todos los hombres seamos hombres de Dios. Y yo siempre me preocupo por las hermanas de la iglesia, pero me preocupo más por las mujeres solteras de la iglesia que están eligiendo mal. Y que yo las veo con ciertos individuos y miras cómo me duele el corazón. Yo digo, no, elija bien. Aquí hay 5 características para su futuro marido. Anótelas. Número 1, es un hombre ¿cómo? Cuidadoso. Un hombre de Dios es cuidadoso, es atento, es desinteresado, piensa en los demás. Él no está pensando en sí mismo, no es egoísta, él no está centrado en sí mismo, él es atento. Timoteo era un joven que realmente se preocupaba por usted. Si él fuera miembro de nuestra iglesia, Timoteo es alguien que se preocupa por los demás. Él no estaba interesado en su propia agenda, en su propio negocio. Él era un hombre digno de honor, dice la Biblia. Hoy como pastor voy a hablar con la mayoría de mujeres. Nos interesan las mujeres de la iglesia para que no sean maltratadas ni abusadas, porque San Rafael de Heredia es el cantón número 1 de abuso, de violencia doméstica en las mujeres. Algunas de ustedes que están aquí, mujeres solteras, quiero protegerlas como su pastor. Así que he hecho una lista de cómo identificar a un hombre egoísta antes de que sea demasiado tarde. Es posible que desee escribir estos 10 puntos de un hombre egoísta o verlos en la tarde en YouTube otra vez, el video. ¿Cómo identificar a un hombre egoísta? Número 1,
Un hombre egoísta siempre habla de él mismo, solo de él, de él, de él, de él. Nunca te pregunta nada, solo habla de él, lo que él hace. Esa es una señal, tenga cuidado. Número 2, te abre la puerta de la casa, te abre la puerta del carro, te dice, venga, suba, la ayuda. Número 3, ¿alguna vez te ha traído comida porque sabía que estabas demasiado ocupada, que no habías podido ni siquiera almorzar? Y él no te preguntó, se dio cuenta de que no habías cenado, que no habías almorzado, que no habías desayunado y te trajo la comida a la universidad, al trabajo, a la oficina, a la iglesia. Número 4, ¿alguna vez se ha salido de su camino para asegurarte de que te sientes segura? ¿Ha cogido 1 o 2 buses, se desvió del camino de él para dejarte segura en la casa? Número 5, ¿alguna vez este hombre te ha pedido tu opinión? Te ha dicho, mi amor, dígame, ¿qué opina de esto? Y él se queda callado, callado. Y te pide tu opinión, ¿qué opinas? Y él dice, wow, muy interesante lo que piensas. ¿Alguna vez este hombre, número 6, te ha pedido tener, sin casarte, te ha pedido tener relaciones sexuales? Cuidado, cuando un hombre, si no estás casada y te ha pedido tener relaciones sexuales, cuidado. Y él te dice, mi amor, si me amas, me dejas. Usted dígale, si me amas, me esperas. Número 7, este hombre cancelaría sus planes si estás enferma para ir a cuidar de ti. Cancelaría sus planes para ir a cuidar de ti. Ese es un hombre muy amable. Número 8, cuidado, este hombre está obsesionado con su apariencia. Obsesionado con su apariencia. Cuidado. Número 9, haría algo que a él no le guste hacer solo para poder pasar más tiempo contigo. Iba para el estadio, para la final, tiene 10 años de estar yendo a las finales siempre, es herediano. Y entonces usted le dice, mi amor, nos invitaron al cumpleaños de la abuela está cumpliendo 118 años. Y el hombre dice, ¿qué día es? Dios mío, 3 de diciembre. Heredia Saprissa en el estadio Rosabal Cordero. Ay, Dios mío. Dios mío, tengo hasta las entradas, ¿qué hago? Ese hombre dice, mi amor, yo iba a ir al estadio, pero aunque tu familia es un poco aburrida, no me gustan esas fiestas, tu abuelita ni me reconoce, no importa, yo voy a ir contigo porque te amo y quiero pasar un ratito más contigo. Número 10 y última, porque si no aquí, este hombre te ayuda a recoger los desórdenes que él hace. Todo el mundo codeándose. Vea, siento en el Señor que acaban de terminar algunos noviazgos hoy. Échenle la culpa al pastor, no importa. Un hombre de Dios dice que es, número 1, cuidadoso. Número 2, ¿qué? Consistente. Vean el versículo 22. Ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo. Ustedes lo conocen bien. Es un hombre confiable. Él es consistente. Él mantiene su palabra. Él sabe lo que quiere. Él no es débil. Vean, les voy a decir la verdad. Miras qué complicado aquí en la iglesia. Hay hombres en la iglesia que no son consistentes. Yo trato de saludarlos a cada uno de ustedes, a cada uno antes de venir a predicar. Miras que hay hombres que depende cómo se levantaron hoy, depende de su humor, así saludan. Eso no es un hombre consistente. Yo tengo que verlos, tengo que como guiarlos, a ver cómo viene hoy el hermano, a ver cómo viene, a ver si me saluda, si me enjacha, si me habla, si me abraza. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza cuando un hombre no es consistente! Un hombre de Dios no tiene nada que ver con el humor. Él no es una cosa en la oficina y otra cosa en la casa. No. Un hombre de Dios, ¿cómo es? Consistente. Se puede fiar, se puede confiar en él. Se puede confiar en él. En una consejería hace muchos años me partió el corazón un joven contándome, llorando, me decía, pastor,
Todos los días yo me levantaba, mi papá bajaba las gradas y yo no sabía si esa mañana él me iba a pegar o me iba a abrazar. Por eso yo soy nervioso. Cada vez que usted me va a abrazar, yo hago así. Yo soy nervioso, pastor, porque yo nunca supe si mi papá me iba a abrazar o me iba a pegar. Dependía del humor con que se levantara papá. Eso no es un hombre de Dios. Un hombre de Dios tiene que ser consistente. Número 3, un hombre de Dios tiene que ser colaborador. Vean el verso 25. Verso 25. Creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. ¿Cómo le llama? Mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. Aquí dice que es un hombre que colabora, que ayuda. Amigos, la iglesia es una familia. Somos hermanos en Cristo. Un hombre de Dios es colaborador. Por eso le dice la esposa: mi amor, hoy vamos a ir a comer aquí en la iglesia para colaborar con la iglesia. En vez de ir a dejar a los restaurantes de abajo todo, vamos a colaborar en la iglesia para que puedan seguir haciendo todo lo que la iglesia es colaborador. Un hombre de Dios sabe que se necesita a los demás para vivir la vida cristiana. Cuando usted es un hombre que dice: yo no necesito a nadie, yo me la juego solo, yo no necesito ir a un grupo pequeño, yo no necesito un pastor, yo no necesito ir a la iglesia para estar bien, yo puedo solo, es porque no es un hombre colaborador. Un hombre colaborador sabe que nos necesitamos mutuamente como familia de Dios. La cuarta característica de un hombre de Dios, que la tenía Timoteo y Epafrodito, es que eran hombres considerados. Versículo 26. Él, Epafrodito, los extraña mucho a todos y está como afligido porque ustedes se enteraron de que él estaba enfermo. Este hombre Epafrodito vino desde la iglesia de Filipo, vino como 800 kilómetros, no había avión, no había hoteles, no había internet, vino con una ofrenda para el apóstol Pablo. Y cuando él llegó a la cárcel, llegó muriendo, se dice la Biblia, llegó muriendo, le dio la ofrenda y por muchos meses estuvo a punto de morir por enfermedades de los siglos pasados. Y cuando él estaba recuperándose en Roma y se dio cuenta de que su iglesia estaba muy triste por él en Filipo, dice que él se afligió. Era un hombre muy considerado, muy considerado. Él sentía las emociones de los demás. Él, si la gente se angustiaba, él se angustiaba. A veces yo escucho decir a los hombres: pastor, le voy a decir algo, aunque le duela. Dígame, ¿desconsiderado? Un hombre de Dios siempre es considerado, siempre. Siempre piensa cómo hablar, cómo lo digo, para no lastimar, para no herir. Siempre es considerado. Alguien me dijo: pastor, es que a mí me enseñaron a decir lo que pienso. Al que le cae el guante. Son frases de hombres que no son piadosos, no son hombres de Dios, no son hombres considerados, como estamos aprendiendo aquí en Epafrodito y Timoteo. La última característica de un hombre de Dios que estamos aprendiendo aquí es que son valientes. Verso 27 dice: en efecto, hablando de Epafrodito, estuve enfermo, estuvo al borde de la muerte, dice el verso 27. Brinque al verso 30, dice: estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. ¿Qué más dice? Arriesgando, subraya la palabra arriesgando, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no pudieron prestarme. Es un hombre valiente. Él arriesgó su vida. Necesitamos hombres en vida abundante heredia valientes, que no sepan renunciar. ¿Sabe lo que pasa hoy? Es que yo veo a algunos que sacan pecho. Ah, pastor, qué dicha, por fin, de todos esos, por lo menos yo soy valiente. ¿Por qué? ¿Por qué eres valiente? Porque yo encuentro hoy en el siglo XXI a hombres que están asumiendo riesgos, pero riesgos para sí mismos. Riesgos que algo les retribuya. Por ejemplo, tengo amigos valientes según el mundo, no en la Biblia. Valientes porque escalan montañas, saltan paredes, surfean olas enormes, apuestan propiedades,
toman riesgos en los negocios. Siempre y cuando ellos van a ser beneficiados por lo que están haciendo, toman riesgos, son valientes. Pero ser valiente, bíblicamente hablando, es ponerte en riesgo por alguien más. Ponerte en riesgo por otra persona. Eso es ser valiente. Si yo le digo, necesito 2 voluntarios hoy, 2 varones, que nos vayan a dejar una ofrenda. Tenemos 2 hermanos ahorita en China, ¿verdad? En algún lugar de China, estamos en internet, no puedo decirlo, pero ya está Amado, ¿verdad? Y su esposa están allá. Necesito 2 hombres valientes que puedan ir a dejar una ofrenda. La iglesia quiere ir allá, a un lugar muy peligroso donde están matando a los cristianos. Así que necesito 2 hombres valientes que vayan a, que cojan, no les vamos a pagar el vuelo, tiene que pagarlo usted con sus ahorros. Tiene que sacar su tiempo, sus vacaciones. Va a ir, ahí lo van a recoger un taxi, lo va a bajar en una mula, la mula la va a bajar en un bote, el bote va a caminar usted 350 kilómetros y le entrega la ofrenda. ¿Cuántos dicen? 2 voluntarios que pueden ayudarme. Eso es ser valiente, bíblicamente, arriesgarse por alguien más. Así que yo no sé, solamente hicimos la observación del texto y la interpretación. Yo no sé por qué hoy tocó este texto. Puede ser que Dios esté hablándole a los hombres y a las mujeres de esta iglesia. También que necesitan las mujeres también tener estas características. Número 3. Después de esto, punto número 3, yo llego a la correlación. La correlación es ver otros textos. Y usted me dice, pastor, me encantó la historia de Timoteo. ¿Dónde puedo leer más de ese muchacho? Bueno, hay 2 cartas llenas de toda la historia de Timoteo. Primera y segunda Timoteo. Hoy en la noche léaselas para que usted aprenda más a ser como Timoteo. Pastor, ¿qué pasó con Epafrodito? ¿Qué pasó? Bueno, en el 4º capítulo de Filipenses, ahí habla de por qué lo enviaron con la ofrenda. ¿Qué ocurrió con él? Léalo también. Eso se llama correlación. Busco otros textos que hablen de lo mismo y los correlaciono. También puede comprar una concordancia en la librería de la iglesia. Una concordancia se llama, anótelo, concordancia. Y ahí están, digamos, voy a hablar del amor, todos los versículos del amor, y hago correlación. Para no hablar ninguna tontera en la iglesia, sino que hablar lo que la Biblia dice. Hago correlación de textos bíblicos. Y por último, llego otra vez al punto 4, donde viene la aplicación de lo que aprendí. Si trajo su diario devocional, ábralo en la página número 32. En la página número 32, en nuestro DVD en esta semana, en grupos pequeños. ¿Cuántos están en grupos pequeños acá? Wow, tenemos más de casi 100 grupos pequeños. Usted puede matricularse en uno al final. Estamos apenas a la mitad, así que está un buen tiempo para hacerlo. Aprendimos un acróstico. El acróstico, ¿cómo se llama? No, díganlo duro porque hay gente que no está yendo a grupo pequeño. ¿Cómo se llama? Papá me ves. ¿Qué es eso, papá me ves? Es que la P significa algo, la A significa algo, la otra P, la otra A, la M, la E, la V, la E, la S significa algo. Es un acróstico para yo poder aplicar la Biblia. Son 9 preguntas. Veámoslas. Son estas 9 preguntas en la página 32. Usted las tiene. Son, ¿hay algún pecado para confesar en este texto de Filipenses? ¿Algún pecado? Y yo digo, Señor, hoy me di cuenta que no soy un hombre considerado. No soy un hombre considerado, Señor. No soy un hombre valiente. Señor, no soy un hombre cuidadoso. Perdóname este pecado. Hoy me di cuenta que me hace falta mucho para tener las características de un hombre de Dios. La pregunta es, ¿hay algún pecado para confesar? ¿Hay alguna actitud que yo deba de cambiar en ese texto? ¿Hay alguna promesa de Dios que deba de reclamar? ¿Hay algo para alabar a Dios en este texto? ¿Hay algún mandamiento para obedecer en este versículo? ¿Hay algún error para evitar en este capítulo? ¿Hay alguna verdad para creer? ¿Algún ejemplo para seguir? ¿O alguna súplica o petición de oración para orar? Y es el momento donde ahora aplico a mi vida lo que acabo de leer. En 40 minutos les dije cómo se estudia la Biblia por usted mismo. Espero que lo aplique y que cada uno de nosotros podamos sacarle el máximo provecho a este pasaje que parecía
que era simplemente un saludo del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Nos ponemos de pie, por favor. Tome su Biblia, levántela en alto. Levante su Biblia. Diga conmigo: Señor Jesús, tomo la decisión de estudiar la Biblia. Tomo la decisión de escudriñarla por mí mismo. Por muchos años he querido que el predicador o el pastor o otros maestros me den todo digerido. Pero hoy quiero por mí mismo acercarme a la palabra de Dios. Quiero por mí mismo, Señor, acercarme, Señor, a la Escritura. Ayúdame, ayúdame, Cristo. Dame esas características. Señor, necesitamos urgentemente mujeres cuidadosas, consistentes, colaboradoras, consideradas y valientes. Señor, levanta una generación de hombres acá, cuidadosos, consistentes, colaboradores, considerados y valientes. Queremos ser como esos dos modelos que aprendimos hoy, como Timoteo y Epafrodito. Queremos ser personas de Dios. Queremos ser gente llamada gente de la palabra, de la Biblia, de la Escritura. Padre, bendícenos en este fin de semana familiar, que podamos conocernos hoy, que conozcamos gente linda entre nosotros, Señor, y tener más amigos y amigas, vivir como familia de Dios. Señor, no estamos interesados en un culto, no estamos interesados en ir y venir. Lo más importante de hoy domingo va a ocurrir ahí, en la cafetería, en el árbol, en las canchas, en los jardines, en el río. Lo más lindo de Vida Abundante Heredia ocurre afuera del templo, Señor. Que sea un gran tiempo, danos un gran clima, que nuestros niños crezcan en familia y que esta iglesia siga siendo la gran familia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Disfrutemos del fin de semana familiar. Bendiciones. Nos vemos el miércoles.